que son las fracturas de el tobillo. Estas generalmente se deben principalmente a los mecanismos de lesión indirecta por angulación o por rotación del tobillo. Y cuando extendemos o flexionamos o rotamos un poco lo que es el pie, tiene un límite. Entonces, cuando excedemos esos límites, es que ya se produce un mecanismo de fractura o de lesiones. Los cuatro más comunes son los esguinces del tobillo, las rupturas de los ligamentos, las fracturas como tal y las subluxaciones que tiene de esta articulación, ¿no? Y Espérame. radiográficamente. El tobillo generalmente tiene lesiones combinadas. El esguince, bueno, se estira o se elonga un ligamento, pero generalmente la fractura va acompañada de luxación, o más bien la luxación siempre va acompañada de fractura. El siempre y el nunca en medicina no es exacto, entonces casi siempre, frecuentemente, comúnmente, las luxaciones tienen una fractura. Entonces, si ven un paciente con una deformidad franca del tobillo chueco, no piensen que se luxó, piensen que está luxado porque se fracturó, o sea, perdió la estabilidad. Entonces, piensen en conjunto. Fractura y luxación generalmente van de la mano. Algunos pacientes especiales, como Marfan o que tienen lasitud ligamentaria, pueden tener luxaciones puras, sin ruptura ósea, pero generalmente va acompañado de fracturas. Más. En las radiografías se puede observar muy bien lo que es la mortaja, la relación de la sindesmosis, tibioperonea y también con lo que es el hueso astrágalo. Vamos a ver que existe una pequeña separación, que es lo de la articulación sinovial, y hay que mantener siempre, digamos, esta relación. Como ya decía este doctor, era que se vea íntegro lo que es la sindesmosis. Aquí podemos ver reborde de lo que es el peroné por detrás de lo que es la tibia o el borde lateral de la tibia. Y esta es la relación que se puede mantener. Ahora bien, existen otros, ¿cómo se llama? Otras vistas de la radiografía que son oblicuas y en rotación externa de 20 grados, que es donde aquí la sindesmosis se puede apreciar como que completamente sin esta misma relación en la que se ve posterior. Si se dan cuenta, aquí se ve reborde de la tibia y el del peroné, perdón, que es todo esto, y se forma malleolo peroneo y reborde, lateral de la tibia, donde se puede ver como encimadito, se podría decir, o delante de, y por supuesto lo que es en la región medial, el malleolo tibial. En otro tipo de vista, que es en rotación, se puede ver la relación tibio-peronea y que se vea junta, por así decirlo. Es lo que siempre buscamos, porque la relación de la sindesmosis es lo que da bastante estabilidad a la articulación de tobillo, igual que los malleolos y la cuna posterior de la tibia. Aquí pues ya vemos una fractura como tal, tanto de el malleolo tibial como de el peroneo por arriba, y ya vemos la inestabilidad y la pequeña separación que se logra hacer en esta región de la articulación. Y la mortaja está abierta también. Y la mortaja está abierta en esta región. Perdón, la sindesmosis está ¿Está? separada, ¿sí? Ahorita Entonces, nos vas a explicar la clasificación de sí, Weber. sí. Eso nos orienta mucho, o sea, para todos. Fíjense en la separación de la tibia con el peroné, la articulación tibio-peroneo distal, y les va a orientar mucho a ver qué tipo de fractura es.
Ok. Tenemos también, por supuesto, varias proyecciones. Tenemos la AP, la lateral y la oblicua, como bien les decía. Aquí se ve el como que juntitos y se ve este reborde de la tibia y del peroné juntos, pero en la proyección oblicua podemos ver ya bien la relación tibio peronea. Existen varias clasificaciones, la de la, Hansen, la de hielo, pero la más bonita es la de Weber, que se Sí, las voy esa a... está muy complicada, Sí, muy... estas son por los mecanismos que se dan por supinación, versión, rotación, etcétera, y se divide en varias fracturas y varios tipos de fracturas en combinación, pero la más bonita es la de Danis Weber, que es esta. Aquí tenemos, vamos a ver que va a ser en relación principalmente con el peroné, en donde las fracturas se van a dar por debajo de la sindesmosis, son infrasindesmóticas, es decir, aquí tenemos la sindesmosis, tibio peronea, y vamos a ver que la fractura se da en el malleolo lateral por debajo de la sindesmosis, no afectando esta relación, y estas son como que las mejores fracturas, por así decirlo, las más sencillas, y no afectan como tal la sindesmosis. Hay otras que ya afectan la separación de la sindesmosis y ya se considera transindesmóticas, en donde ya se ve la pequeña separación de la sindesmosis. Existe otro tipo de fractura que es la suprasindesmótica, que es arriba en el peroné, y ya va a afectar tanto la sindesmosis como la membrana interósea. Esto pues ya da menor estabilidad. Estas dos son bastante inestables al momento de la consolidación. Entonces hay que mantener siempre lo más posible que las fracturas queden bien unidas en la sindesmosis. Aquí ya tenemos las radiografías de estas clasificaciones. Aquí podemos ver en esta letra D que la fractura se da a nivel solamente malleolar, Ujú. por debajo de la sindesmosis. Aquí se lo marcan con bastantes flechitas. Aquí también tenemos una transindesmótica en la que la fractura ya está un poquito más arriba, ¿sí? La sindesmosis siempre va a estar en relación aquí con la tibia, ¿no? Entonces, si es un poquito arribita o en el centro, por así decirlo, ya podríamos considerar una sindesmosis, una transindesmótica. Transindesmosis. Ujú. Y como les comentaba en la clase pasada, cuando veamos solamente la fractura del peroné, solamente peroné, hay que pensar también en la inestabilidad del tobillo. Hay que ir a checar también lo que es la parte del tobillo. Es por eso que se recomienda que se vea toda la articulación, incluso desde la rodilla hasta el tobillo, para ver si no hay una fractura del peroné y si hay una estabilidad, y si hay una afección hacia el tobillo. Aquí pues también vemos una lesión del malleolo tibial junto con la de una fractura suprasindesmótica, ¿no? Que es la Ahora, lesión peronea. mira, a ver, Huguito, vamos a, Uh -huh. reorganizar esto. Las tres primeras son fracturas solo del peroné. La letra D, la primera, es una infrasindesmal. Y si vemos la sindesmosis, se ve abierta. Tiene que ser, puede ser por la proyección. Por mecanismo de lesión, en teoría, esa fractura es porque el propio astrágalo empujó al maleolo peroneo hacia lateral y lo rompió. O sea, hizo un esguince. Ah, por cierto, el tobillo como tal, si ven la anatomía del astrágalo con la tibia, es cuadrado. Entonces, solo permite movimientos de flexo-extensión, dorsiflexión y flexión plantar. Los movimientos de versión e inversión, o echar el pie para afuera o hacia adentro, están dados por la subastragalina. Eso es entre el astrágalo y el calcáneo.
eso es lo que se mueve. Si ustedes caminan en una superficie irregular, el tobillo se va acomodando a esa superficie sin que ustedes se den cuenta. Lo más fácil es que lo descubran en una rampa de auto, superficie plana aparentemente en las banquetas de tu, nada de bonito. Y su pie gira, uno queda en la rampa, queda en inversión y el otro se acomoda a esa posición. La rampa está del otro lado, así. Hay piedras y ese movimiento de inversión-eversión se hace en la subastragalina. No se hace exactamente en el tobillo. Entonces, cuando el tobillo sufre una rotación severa, como se veía en la imagen de hace, creo que de las primeras que metió, se ve un tobillo todo girado. Ahí es donde el astrágalo tiene que resistir esa palanca. Si no se hace, si la energía persiste o es más intensa, el astrágalo empieza a empujar, ya sea el maleolo lateral o el maleolo tibial. Y es donde sucede la fractura. Entonces, hay como, acuérdense, en las fracturas de pelvis se veía desplazado el pubis, pero ahí no nomás estaba el problema. Si el pubis estaba abierto, la parte posterior tendría que haber hecho bisagra y también se rompió, se desgarró, se fracturó. Igual aquí en el tobillo. Entonces, el astrágalo se desplaza hacia lateral o hacia medial, de acuerdo al mecanismo de inversión o eversión forzada, y empuja el maleolo peroneo hacia un lado. Solo fracturó, como en la letra B, en la imagen de la izquierda, solo fractura la puntita del maleolo, le va bien al paciente, es una fractura estable porque la sindesmosis, aunque ahí se ve abierta, por mecanismo de lesión está intacta. En la B hay una inestabilidad moderada. Si ven el dibujito de arriba, se ve una ruptura del ligamento, pero el resto de la interósea, de la membrana interósea está íntegra. Entonces es factible que si acomodamos ese fragmento en su lugar, cicatrice esa sindesmosis y el tobillo quede otra vez estable. Pero en la C sí ya provoca una inestabilidad del tobillo. El astrágalo está suelto. Aunque ahí se ve apenitas, está haciendo contacto el peroné, el astrágalo está en su lugar, o sea, el pronóstico se ve bueno, se ve no tan desplazado. En la tercera imagen, en donde se ve la suprasindesmal, tercera, la siguiente, la anterior, Hugo, por favor, esa. Esa es una C, una fractura C, quiere decir que se rompió el maleolo, perdón, se desplazó el astrágalo, empujó hacia afuera al peroné, se desrompió el ligamento interóseo y la sindesmosis, por eso la fractura, la palanca fue hasta arriba. Cuando la palanca es abajo, la sindesmosis aguantó el impacto y lo que se fracturó es la infrasindesmal o la transindesmal. Pero cuando es una C de Weber, quiere decir que hubo una inestabilidad severa. Ahora, puede ser que aparezca el maleolo tibial como se ve en la imagen, tiene una fractura del maleolo tibial. Pero si no tiene fractura el maleolo tibial, como de seguro vamos a ver alguna imagen, quiere decir que se rompió el ligamento deltoideo. Esa fractura del maleolo tibial muy probablemente es por eversión, o sea, por tracción severa de los ligamentos, el ligamento deltoideo de la tibia al astrágalo, aguanta la tensión y rompe el maleolo tibial. Pero muchas veces no lo aguanta, el hueso aguanta la palanca y se desgarra el ligamento. Quiere decir que tiene dos lesiones diferentes este paciente. Una fractura suprasindesmal inestable del peroné, o sea, una C de Weber, con una ruptura deltoidea, que también el traumatólogo lo debe reparar, debe pensar que está lesionado. Y el 99% de las veces incides de esa parte medial buscando la base de la tibia y encuentras desgarrada el ligamento, la cápsula, todo lo que está ahí está amoratado, congestivo, desgarrado, como balde hawaiana a veces, así todo reventado. Eso hay que repararlo, hay que suturarlo, además de ponerle una plaquita al tobillo. Entonces, ahorita ya nos va a explicar más ampliamente Hugo cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento, pero ustedes vean, si la lesión está arriba de la sindesmosis, ya con eso pensamos que es un tobillo inestable.
que puede tener ruptura del deltoideo si se ve en la radiografía íntegro el maleolo tibial, o como esta imagen, la tercera imagen, donde se ve pues, fracturado el maleolo tibial, ¿no? Bueno, ¿qué más, Hugo? Creo que me chuté la mitad de la clase, ¿verdad? Más o menos. Ok, y pues solamente recordarles que también estas se pueden como que combinar y estar en solamente un solo maleolo, que son fracturas simples, unas combinadas o hasta trimaleolares, ¿no? Que es básicamente la cuna posterior de la tibia. Y como bien decían, existen como que lesiones tanto estables como inestables. Vamos a ver o valorar la estabilidad del tobillo cuando solamente exista rupturas del ligamento lateral externo o solamente un esguince, la fractura de un solo maleolo, nada más uno. Si ya son dos, ya estamos como que platicando de lesiones sin estabilidad. Y las cunianas, ya sea la posterior o la anterior de la tibia, que también vamos a platicar sobre eso. Y fracturas comminutas, por supuesto, de pilón tibial. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, evaluar primero lo que es la clínica de el paciente, ¿no? Cómo se cayó, dónde estaba, hacia dónde fue el pie. Hay que preguntar todas esas cuestiones para por lo menos orientarnos qué tipo de fractura puede tener o en qué región puede tener. Obviamente también lo que son los puntos del dolor, donde le duele, en la región medial o en la región lateral, a qué altura le duele, por supuesto. Tocar los maleolos y ver los puntos dolorosos. Se dice que en el peroné, los puntos del dolor se dan principalmente a lo que es a 1 centímetro de ese maleolo hacia arriba, a los 3 centímetros, a los 6 centímetros y a los 9 centímetros. Estos puntos dolorosos pueden ser una referencia de nivel, ya sea infrasindesmótico, transindesmótica o suprasindesmótica de la lesión. Entonces hay que valorar dónde le duele más al paciente del peroné. Obviamente valorar si existe alguna rotación o ¿cómo se llama? Una deformidad del pie o de la pierna, y si existe lo que es edema, fliptenas y todo lo que ustedes ya conocen respecto a las fracturas que se dan, ¿no? Y preguntar cómo se lesionó, si fue un golpe, fue una torcedura, fue una caída, etcétera, ¿no? Y para su diagnóstico, por supuesto, tenemos las radiografías, tanto de perfil como lateral, perdón, tanto de AP como lateral y en rotación, ¿no? Que ya se las había mencionado antes, ¿no? Para la valoración del tobillo. Pasando a los esguinces o la ruptura, no sé si vamos a ver ese tema, doctor. Esguince no. Solo fractura, ¿no? No, hay ¿Y ruptura de los ligamentos? Tampoco. Ok. En ese caso nos pasamos como tal a las fracturas de los malleolos, y como les había mencionado, puede ser de forma aislada, y vamos a comenzar con la fractura del maleolo tibial de primeras, y nos dice que estas generalmente se dan por una eversión del pie, es decir, la rotación hacia afuera del pie, porque como ya habían mencionado, el astrágalo hace como, digamos, una pequeña palanca hacia afuera, hacia medial, rompiendo lo que es maleolo. Por supuesto, también se puede llegar a fracturar lo que es lesionar, perdón, lo que es ligamento deltoideo, que ya los había mencionado, ya que refuerza, digamos, esta unión con astrágalo y la tibia. Y hay que ver los niveles de el trazo de la fractura, ya que puede ser desde la base, de la parte media o de la punta. Las últimas dos, es decir, de la parte media y de la punta del
malleolos se pueden considerar muy estables y puede que solamente como que necesite este tratamiento, eh, este conservador, ya sea con una bota de este yeso. Y cuando se trata de la base, cuando hay una fractura de la base, algunos doctores dicen que es mucho mejor hacer este tratamiento, este quirúrgico, ya que la tibia da bastante estabilidad a lo que es este tobillo y prefieren usar un tornillo. O Bien, si se no, puede manejar ajá, conservadoramente, casi nunca se opera. Cuando es un solo malleolo, algo que el paciente sea, no sé, hipersensible al yeso o al no tolere la inmovilización, bueno, se le mete un tornillo y un clavo delgadito, que atraviese como una aceituna, que es atravesada por el palillo, que atraviese el malleolo de abajo hacia arriba, se ahogue, digamos, se meta a la meseta tibial, y el otro, el tornillo, es el que hace la compresión. Tenemos que meterle un clavito porque si solo metemos el tornillo, el fragmento puede rotar, puede girar. Pero si metemos el clavito, le estabilizamos y metemos el tornillo, le va a dar compresión y va a evitar esas rotaciones. Generalmente se hace eso cuando está el malleolo tibial roto y que se opera cuando están los dos malleolos fracturados. Pero así como dice hasta abajo, basta con bota de yeso de ambulatorio por 40 días, o sea, mes y medio. Le pones un yeso en una posición cómoda, muy importante, el tobillo debe estar a 90 grados. Si ustedes ven el astrágalo desde arriba, el astrágalo tiene una forma más o menos de cuña con su vértice hacia anterior. Entonces, si no lo ponen en forma centrada, va a quedar el tobillo muy cerrado. Si no ponen el tobillo a 90 grados completamente, el malleolo puede quedar corridito hacia el centro, pegar ahí, y cuando el paciente quiera hacer dorsiflexión ya no va a poder porque se va a topar con ese fragmento. Va a quedar muy cerrada la mortaja. Si van a hacer una inmovilización, porque es probable que el traumatólogo les diga, pongan ustedes el yeso, o al menos les diga cómo hacerlo y ustedes deben tener idea cómo hacerlo. Deben vigilar ustedes muy cautelosamente que el tobillo esté a 90 grados, que quede bien en escuadra, que no quede empinadito. Eso es en condición específica o selectiva del malleolo tibial. O si es bimalleolar, con más razón, ¿no? Porque si queda cerrado, ya no vas a poder hacer dorsiflexión y el paciente queda con el pie en equino, en flexión plantar. Tendría que siempre usar un zapato de tacón para poder caminar normalmente, ¿no? O si es varón, tener que meterle una talonera al zapato para caminar normal y no es para nada agradable. Entonces, en las fracturas de maleolares simples se manejan conservadoramente, sí, con un yeso que sea arribita, perdón, abajito de la rodilla, hasta la tuberosidad tibial. Si lo ponen arribita del tobillo, se afloja, le lastima y es más inestable. Tiene que ser bota corta, que se es corta, abajito de la rodilla. ¿Qué más hubo? bueno, aplica más o menos lo mismo para la fractura simple este malleolo peroneo. Sin ¿Mm? embargo, aquí como que radiográficamente hay que tener un poquito más de cuidado y pedir siempre la proyección de perfil, ya que cuando es una fractura del puro malleolo peroneo, se puede pasar, digamos, sin ver este, en lo que es esta radiografía anteroposterior, como en este caso. Aquí hay una pequeña fractura, pero no se denota, digamos, a simple vista, porque no se ve la pérdida como tal de la cortical en estas regiones, pero sí existe una lesión. Igual acá no se puede ver bien lo que es la fractura, pero aquí ya te denotan que sí existe una fractura de malleolo peroneo. ¿Sí lo ven? ¿Sí No, lo doctor, identifican? yo no. Fíjense cómo se ve la fractura, incluso la tibia está partida aquí. Este trazo
Es el peroné que está fracturado aquí. Y si se dan cuenta, aquí está más... Ahí yo estoy señalando como si me estuvieran viendo. Perdón, perdón, perdón. Tiene gachurito. Miren esta apertura aquí, malelo tibial, en relación a este, más cerrado. Y el trazo se ve aquí más o menos. Aquí está el otro trazo y tal vez me atrevo a pensar que este es el otro. Entonces tiene una fractura del peroné y posiblemente haya inestabilidad ligamentaria y posiblemente el ligamento deltoideo esté roto. Entonces siempre deben pedir AP lateral. Y eso que dice Hugo es muy, muy común. No se nota en la imagen simple en AP y puede pasar desapercibido la fractura. Cuando es transindesmal, pues le pones un yeso pensando, es que es un esguince, le voy a poner una ferulita. Ya lo inmovilizas. Si le das más o menos 3 semanas de inmovilización, tal vez el peroné fracturado alcance a cicatrizar y de ella no se mueva y aunque ya le dé rehabilitación, ya esté más activo. Ya no se mueva. Le diagnosticaste mal, pero el tratamiento ayudó a que lo inmovilizaras y le sirviera como protección para que no se desplazara. Pero si el paciente dice, no tengo nada, me quito la férula a la semana, ya no me está doliendo y se pone a caminar, es muy probable que en un movimiento simple se desplace completamente. Y ya diga, el doctor no me diagnosticó bien. Ya regresan y ahí sí se ve la fractura toda desplazada, el pie todo hinchadote, etc. ¿No? Que ahorita vamos a hablar de tratamiento. Bueno, ¿qué más hubo? Ok, bueno, y como bien decía este doctor, hay que usar bota corta de yeso que ocupe hasta la tuberosidad de la tibia, ¿no? Y hasta la punta, hasta la falange de los dedos del pie. Y cuando ya vamos a pasar a lo que son las lesiones inestables, que son las lesiones bimalleolares o de los dos malleolos, y aquí vamos a tener una combinación de mecanismos de la fractura o fracturas intensas en un solo mecanismo, ya sea una combinación de la rotación, de la eversión o de la inversión del pie. Aquí ya vamos a tener, dependiendo hacia dónde se haya ido el pie o a dónde haya sido el golpe de la fractura, se van a tener como que combinaciones, ¿no? De la fractura de la sindesmosis, que generalmente está afectada o son transindesmóticas, y va a haber una fractura ya sea de la base del malleolo tibial o de la o ruptura de los ligamentos de esa región. Y del lado externo vamos a tener lo que es una fractura ya sea baja, transindesmótica o suprasindesmótica del peroné. Obviamente hay que evaluar bien lo que es la diástasis de la sindesmosis y también de lo que es el peroné y de la tibia con el astrágalo, ya que aquí se ve una separación de este lado, se ve bastante alejadito, digamos, malleolo peroneo del tibial. Y como son fracturas inestables, se prefiere el uso de lo que es la cirugía con placas y tornillos. Oigan, parece que ese tornillo le quedó fuera del lugar al médico, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cuál lo que esté? Este. Ya. ¿Sí lo ven? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Y qué Sí, Doc. sugieren? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Se dobló. Porque es común que el paciente diga eso, oiga, se le quedó un tornillo, ¿o qué? ¿No le atinó al hoyito? ¿Qué pasaría, doctor? No estará fijando por otro lado. Yo creo que está fijando otra cosa, ¿no? Está fijando Oh. otra cosa. Vean la fractura aquí. A ver, espérenme. La fractura aquí es oblicua, es desde acá hasta arriba
y la punta contraria está hasta acá abajo. Al hacer la reducción, queda como empalmada la fractura, porque es oblicua, un trazo posterior y un trazo anterior. Bueno, en donde está así, se le mete ese tornillo. Se llama tornillo de compresión, o tornillo interfragmentario. Esto es, no va agarrado de la placa, sino está haciendo lo que dicen ustedes, está agarrando por otro lado. Es el primero que se pone porque es el que nos va a estabilizar el trazo fracturado, ya que se acomodó, se redujo la fractura directamente a visión directa. Se fija, se pone una pincita, se mete ese tornillo, compresión directa o interfragmentario, y ya luego se pone toda la placa. Y donde está la fractura, este hoyito, donde está la fractura, no se utiliza porque vas a meter un cuerpo extraño donde quieres que haya un puente óseo. Entonces es ilógico meter ¿no? Un tornillo. Pero sí, el tornillo interfragmentario ayuda mucho. Esto se los comento no porque ustedes tengan que decidir si le ponen interfragmentario o qué. Los comento porque es muy probable que el familiar diga, oye, ¿sabes qué? Mira, es que llegaron a tu tío y parece que quedó un tornillo de fuera. ¿Qué pasaría ahí? Vienes de la sala Sarva, vas a decir, sí, fue bien tonto, no le atinó. Se les olvidó ahí un pedacito del tornillo. Y no, tiene una función muy específica. Está también esta reducción o esta cirugía, está también hecha que no se ven los trazos fracturados, ni del maleolo peroneo ni del maleolo tibial. O sea, la reducción fue muy, muy completa. Muy, al 100%. Muy, muy, muy bueno. Y en el maleolo tibial, vean que el tornillote que le meten, que va agarrando el maleolo, reduce la fractura y tiene un segundo tornillo, por eso se ven como dos cabecitas, un segundo tornillo paralelo. Pues, asegura la estabilidad del maleolo. Bueno, esa es bronca del traumatólogo. Ustedes deben saber que transindesmal con fractura del maleolo tibial es inestable y sí es conveniente operarlo. El huesero tal vez diga, no, así queda, lo acomodamos, lo pegamos su jaloneada, le amarramos con una venda o un trapito y una tablita. Una tablita, o sea, ni siquiera la envuelven en tablas, sino que pone una tablita o tal vez dos, una de medial y una lateral, y lo deja bien socado con una tela de camiseta o saber de qué es, de sábana, y así lo deja. Y a algunos les va bien, otros pues no tan bien, quedan con dolor permanente, cholencos o deformados. Ustedes deben saber que eso sí es conveniente operar. ¿Qué más? Para resumir, más o menos, cuando existe las extrusiones externas o internas, se puede llegar a pensar en varias cositas. Entre un pequeño resumen, aquí más o menos que se podría llegar a pensar cuando la lesión es por inversión del pie, se da más unas rupturas ligamentarias más que óseas. Entonces, siempre como que evaluar o teniendo en cuenta todos estos factores, podemos saber que generalmente no hay compromiso de la sindesmosis, cuando solamente es por torsión. Cuando ya hay un impacto o fuerzas externas, ya se puede pensar en las fracturas como tal, pero sí puede haber fracturas de ambos malleolos, pero no es tan común. En cambio, cuando hay eversión del pie, ahí sí se pueden llegar a producir, sobre todo las lesiones óseas bimalleolares y y sí que hay compromiso de la sindesmosis. Y puede haber fracturas de ambos malleolos. Entonces, si es esta inversión del pie, se puede ir como que descartando. Primero, si hay ruptura de los ligamentos y si hay fracturas, obviamente todo esto acompañado de lo que es la clínica y lo que es lo de la radiografía, ¿no? Evaluar siempre en este conjunto y tener siempre la mejor solución para el paciente.
Y esta solución va a ser dado, por supuesto, ya sea de forma conservadora o de forma quirúrgica en base a los trazos de las fracturas. Si es un solo malleolo o si son ambos malleolos, ¿no? Evaluando así siempre, sé que estoy muy como que repetidor con lo de la sindesmosis, pero de verdad es lo que le da bastante estabilidad a ese tobillo. Entonces, siempre que esté fracturado, como que lesionado esa sindesmosis, hay que ver la mejor forma de tratar a ese paciente. Y la solución quirúrgica va a ser para todas las fracturas de ambos malleolos, ya sea que exista una diastasis tibio peroné inferior o una fractura de la suprasindesmal, ¿no? Que ya afecte, por supuesto, lo que es la membrana eh, entre los huesos, ¿no? Y por supuesto, existen muchas clases de tratamientos quirúrgicos, pero varios tornillos transversales de ambos malleolos. Esto ya lo decide lo que es traumatólogo y él evaluará lo que es mejor para tratamiento quirúrgico. Les voy a mencionar lo que es una fractura, digamos, con nombre de un autor, que es la fractura de Maisonneuve, o no sé cómo se pronuncia la verdad, pero aquí Sí, tienen ese nombre. así. ¿Sí? Ok, y tiene una prevalencia del 3 a 5% de las fracturas y se produce por un mecanismo de rotación externa sobre un tobillo que en pie habitualmente va a ir en pronación, o lo que es una inversión del pie y una rotación externa. Esto produce lo que es una fractura, ya sea ligamentaria de malleolo tibial o una fractura propia de malleolo tibial. Entonces, la fractura transcurre a través de la articulación, rompiendo la sindesmosis y ascendiendo a través de la membrana interósea, finalizando a través de en una fractura de peroneo en la parte superior, ya sea del cuello del peroné o hasta la cabeza del peroné. Entonces, si existe una fractura de peroné alta, ¿sí? Y que no haya lesión en malleolo tibial, pero ven una pequeña separación de de la articulación en esta región, o sospechan de ese tipo de fracturas, habrá que descartar que haya una ruptura ligamentaria del malleolo tibial, y evaluar, como habíamos dicho desde antes, en la clase pasada, que una fractura simple de peroné puede llegar a representar una fractura de este tipo. Esa fractura de Maisonneuve la tienen que investigar ustedes, porque el paciente dice, es que me desbarranqué, iba yo de bajada sentado y mi pie se atoró en una piedra y giró. Me dolió mucho el tobillo, tronó, pero ahorita me duele aquí abajito de la rodilla, la cabeza del peroné. Se inflama en esa zona y se inflama el tobillo porque es como un esguince del tobillo. Se rompe el ligamento del deltoideo, pero lo que se abre es el malleolo peroneo, con todo su trayecto de la sindesmosis y la membrana interósea, se abren y se realiza la fractura hasta arriba. Si ustedes no la perciben, no la identifican, va a quedar un tobillo inestable. Y si ese señor era campista, o ¿cómo se llaman esos que andan en las montañas? ¿Senderismo? ¿Lo que hacen? Esos que hacen senderismo, Sí, creo que sí. que caminan en el cerro y están subiendo las piedras y campanito que está el mundo y ellos subiendo piedras. Entonces, cuando le hacen eso y no le dan tratamiento, le va a quedar doliendo el tobillo toda la vida. Entonces, aquí la parte buena es que el procedimiento quirúrgico es relativamente sencillo. Se reduce la sindesmosis y se mete un tornillo desde el peroné hasta la tibia. Se atraviesa la sindesmosis, arribita, no mero en la articulación, sino arribita, para cerrar el espacio y que cicatrice el ligamento interóseo, y se repara el ligamento deltoideo. O sea, es una lesión ligamentaria. A la fractura de arriba no se le hace nada. Con estabilizar la parte de abajo, ya mantiene el tobillo funcionalmente bien, cicatriza la membrana interósea, cicatriza la sindesmosis,
cicatriz el ligamento deltoideo. Le va a quedar muy bien, pero hay que identificarla. Esos puntos que dijo Hugo ahorita de revisar. Cuando llega el paciente, su pie hinchado, pero en su lugar, anatómicamente, clínicamente se ve en su lugar, pues puedes dudar de que sea una fractura. Entonces debes tocar puntos dolorosos. Abajo del maleolo peroneo, en el huequito entre el pie o el astrágalo y el maleolo, en ese pocito debes hacer presión. Tal vez ahí le duela un poco. Pero si presionas el maleolo peroneo, dice, ahí me duele. Y puedes hasta sentir una grieta. Como el maleolo está cubierto salva de piel, está cutáneo, es fácil identificar. Le tocas más arriba, dice, ahí el maleolo no me duele mucho, pero la presionas y siento dolorcito. Más arribita me duele más. Entonces ya piensas, híjole, es una supra sin desmal. Es una fractura inestable. Y le tocas del lado tibial, también el maleolo, y puedes sentir el escalón porque se fracturó el maleolo, o el ligamento deltoideo está inestable y le duele más abajo. Entonces puedes clínicamente más o menos sospechar de una lesión. Ya cuando te llega el pie todo torcido, todo chueco, todo deformado, pues ya es agua pasa por mi casa, ya es una fractura completa, fractura luxación. En ese momento tienes que reducir la fractura. El paciente va a llegar en un grito, con el pie todo deformado, lo debes reducir. O si te toca en el partido de fútbol que el chavo se barre, se le atoran los tachones o los tacos en el pasto, se le tuerce el pie, se fractura. Y ya lo ves, y el pie viendo chiapa y pegando de gritos. En ese momento, yo soy estudiante de medicina del 7º módulo, con permiso. Lo acomodas. Y le vas a quitar mucho dolor, vas a estabilizar la fractura que estaba toda deformada y vas a evitar un gran edema. La reducción es inmediata. Incluso antes de tomar... No, es que no sé si está fracturado o está luxado. Jálale. Si está luxado, hay mucha posibilidad que esté fracturado. Acomodas, lo pones a tensión, jalas el dorso del pie y el talón y se alinea. Y jálalo con firmeza, pero con cariño. Lo ponen en su lugar y ahora sí, traigan una tablita, traigan, no sé, la bota médica, no sé qué tengan ahí para proteger a sus jugadores, pero ya inmovilizado. Y les toca al paciente en el hospital, que llega con su pie todo hinchadote porque tiene una fractura de algún lado, pero el pie ya fue manipulado por un huesero, va a ser un sapo ese pie. Está hasta negro por la equimosis que tiene. El traumatólogo ni lo va a ver. Va a decir, está muy hinchado. Ponle un Robert Jones. Todos van a quedarse, ¿un qué? Y tú vas a decir, sí, a ver señorita, deme un paquete de algodón pisado y 3 vendas elásticas de 10 centímetros. Entonces te van a quedar así sorprendidos que el estudiante de medicina de 7º módulo está manejando al paciente fracturado con una deformidad tan severa, con ese tobillo hinchadísimo, hasta tiene flicanas. ¿Qué van a hacer ustedes? Le van a poner su vendaje algodonoso, que su nombre oficial es Robert Jones. Roberto Jones para los cuates. Ponen su vendaje, el segundo más apretadito, el tercero más justo. Y le van a pegar allá que está envuelto, le van a pegar al algodón ese apretado y se debe oír como caja de galletas. Y dice el doctor Ruiz que es caja de galleta María, para que suene toc, toc, toc. Quiere decir que ustedes pusieron bien el vendaje. Ese vendaje algodonoso se lo van a dejar más o menos 3, 5 días, tal vez 7 días. Y ya a los 7 días lo quitan. Ese vendaje algodonoso, cuando el tobillo está muy inestable, lo pueden volver, en vez de Robert Jones, le ponen uno que se llama papiracio. No sé si sea invento de los traumatólogos añejos o algo así, pero así le ponen. Le llama papiracio, o sea, su nombre oficial. Es envolverlo con Robert Jones y encima ponerle una capa de yeso
Eso va a mantener la misma compresión y también va a evitar que se afloje el vendaje y le da más estabilidad, por supuesto, al tobillo o fractura. Entonces, en un vendaje algodonoso, una venda, otro algodón y una venda. Con 2 vendajes bien puestos es suficiente y el yeso encima sería un papirazo. Lo más anatómico posible, o sea, que quede a 90 grados el pie. Lo dejen así colgado, menos chueco, bien alineado. Debe estar alineado para que quite el dolor y no sufra las consecuencias de la luxación ese astrágalo. Causa necrosa y también el pronóstico es muy, muy sufrido. Deben ponerlo y ya después de que pase, el paciente lo deben acostar con la pierna en alto, mantener la pierna no a 90 grados, sino, ¿qué será? Más alto que su corazón. Debe estar acostado el paciente con su pierna a unos, ¿qué será? 40, 50 centímetros de la cara. No vale que esté sentado con el pie estirado, ahí todavía se dematiza. Tiene que estar acostado con la pierna en alto. Pararse al baño nada más y regresar. Ay, miren esa Maishinu, está intensa, buena imagen esa. Cómo está luxado el tobillo y no se ve una lesión, pero ese chaleco tiene que tener roto el ligamento deltoideo. Miren qué separación hay, cabe otro astrágalo ahí. Y la fractura está hasta arriba. Es poco frecuente, pero deben pensar que existe. ¿Qué más, Hugo? Okay. Otra lesión menos frecuente es la fractura luxación de Bosworth, que aquí básicamente la cabeza, perdón, este maliolo, peronea queda en su lugar, pero la fractura en la metáfisis, distal, se rompe o se fractura y el peroné se va hacia atrás de la tibia. Está aquí, miren. Entonces se desconoce lo que es este mecanismo de esta fractura y se dan como que intentado reducciones como que conservadoras, pero ninguna ha funcionado. Entonces este tratamiento es plenamente quirúrgico, nada más para que vean que sí existe. ¿Cómo se llama? Maliolo queda en su lugar, pero la metáfisis se va hacia posterior de lo que es tibio. Y ya pasando a las fracturas cuneanas o la fractura de Cotton, también se conoce también como fractura trimaliolar, en la que... Cotton. ¿Mande? Cotton, perdón. Sí, Cotton. Ok. También se le conoce como una fractura trimaliolar y estas son fracturas por flexión plantar exagerada. Es decir, el paciente como que se resbala y se le va el pie hacia abajo, o como aquí dicen que sea por un escalón y que se resbala. Básicamente el astrágalo igual hace como mecanismo de palanca o de tracción hacia atrás, sube el pie, cuando se flexiona, esto sube y rompe lo que es la cuna posterior de la tibia y se luxa hacia posterior lo que es el astrágalo junto con todo el pie. Y ya se conoce o ya se considera una fractura trimaliolar y es sumamente inestable. Y se recomienda una reducción quirúrgica precoz, ya que la cuna tibial posterior también le da bastante estabilidad a lo que es el tobillo. Y Todo pues que dice reducción precoz, para amiguito, así rápido. Sí. Pon la imagen del tobillo así, con la fractura de Cotton. Esa. Es que si ven en la radiografía lateral, el astrágalo toca con el borde posterior de la fractura del tercer maliolo y ahí se traba. Pues no es fácil hacer la reducción, solo que hagan una flexión plantar severa, tal vez el astrágalo se logre brincar ese escalón, pero como tiene los gemelos, los músculos posteriores de la pierna, atención por el dolor, es difícil que logren hacer una reducción. Entonces, sí debe entrar a quirófano, tal vez sea mucho el edema del paciente, pero la única razón de entrar a quirófano es que hay que sedarlo y ya relajado, reducir esa luxación. Acomodas
el tobillo en su lugar, le pone un algodonoso o tal vez un papiracio, el traumatólogo, y lo deja así, ya que baje el edema, ahora sí se opera. Pero no se puede quedar así a esperar que baje el edema, no, no va a bajar, y si baja va a tener mucho problema funcional. Entonces, debe hacer la reducción y después, si es factible, en un segundo tiempo, la cirugía. Y no hay mucho edema, que eso es muy raro. Si no hay mucho edema y es factible operarlo de una vez, por supuesto, se hace la reducción, se fija el tobillo, se saca los tornillos, lo que diga el traumatólogo, ya. Pero lo primero, lo primordial es reducir esa luxación. Esa es la urgencia, la luxación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Qué sigue? También tenemos las fracturas de la cuna A ver, anterior. espérame, ¿La, regresa la la esta? imagen, esa. Ujú. Fíjense, el tornillo, a ver si lo vemos. Más como cultura general, entiéndome lo que no me importa. Este tornillo está de adelante para atrás, es este. Al hacer la reducción del malleolo posterior, se mete este tornillo y debe agarrar el fragmento posterior y echarlo para adelante. Este es un tornillo de esponjosa que penetra el área lesionada, agarra el malleolo posterior y va a hacer tracción, al apretarlo fuerte, hace una tracción y reduce el malleolo, el tercer malleolo, el malleolo posterior. Ya el otro, pues este está fijando, yo le pondría 2 en vez de 1. Sí se nota, a ver, voy a borrar este. Aquí sí se nota que es un tornillo de esponjosa, fíjense. Es liso en la parte proximal, o sea, lo que está del lado de la cabeza. De aquí para acá está liso, esta es la cabeza. Y aquí se ve rugoso, esta parte. Realmente más ancho que el resto. Voy a borrarlo para que lo identifiquen otra vez. Ese es un tornillo de esponjosa. Liso en su primera parte y roscadito en la punta. Hay diferentes medidas, unos son de 16 milímetros de rosca y otros de 32 milímetros y otros que tienen toda la rosca. Bueno, o sea, es bronca del traumatólogo. Bueno, ahora sí, ¿qué más, Hugo? Tenemos la Vamos a acabar. fractura por... sí, ya casi acabamos. También tenemos la fractura de la cuna anterior de la tibia y esta es un mecanismo inverso, ya que esta es una flexión dorsal forzada de este tobillo y es más o menos similar, nada más que este es de la cuna anterior, ¿no? Es un luxa hacia adelante lo que es ¿cómo se llama? El astragal. Perdonen, ni siquiera me estaban escuchando, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Sí me yo escuchó? sí. Ah, bueno. Los Perdón demás por... ya se fueron, pero yo sí te estoy escuchando. Sí, No, es que tenía No, arriba, sí te sí te entonces para que escuchamos, se... escuchamos, Hugo. Sí te Hugo. escuchamos. Gracias, Están perdón. aburridísimos, están bostezando, voltean a ver a la ventana, se agachan a ver Chucho, están bien aburridotes. Nada El más yo hambre, estoy bien Doc. emocionado. No, está chido el tema, Doc. Bueno, Eh, síguele, Hugo. ok. Los plazos son más o menos similares y nada más que la fractura se subluxa hacia, hacia adelante. Y este tratamiento es muy similar, ya que es una osteosíntesis con tornillos. Sin embargo, de esta no encontré una foto de esta radiografía, doctor. Estuve buscando ayer y antier y no encontraba la foto de este tipo de fractura. Pero bueno, al menos Sí, aquí le son muy pongo raras, ¿eh? expresión. Son fracturas bastante complejas, generalmente por dorsiflexión intensa. Cuando te caes de alto, te caes del andamio, y en vez de caer en el piso plano, caes en una piedra. El tobillo hace una dorsiflexión intensa, el mismo astrágalo golpea al malleolo anterior o el borde anterior de la tibia y lo parte, ¿no? Es muy notorio. Si el trancazo fue muy fuerte, el astrágalo se sigue y se luxa anteriormente. Y también es un
un cohete porque hay que hacer la reducción al revés. El tobillo queda en dorsiflexión y atorado en el astragalus. Tiene movimiento, pero hay mucho dolor. Hay que intentar jalarlo, hacer la reducción, pero la mayoría de las veces hay que entrarle a quirófano para sedar. Y sí hacerle una osteosíntesis. Bueno, ¿qué más? También tenemos las fracturas de aplastamiento del estepilón tibial o una conminución el estepilón tibial, y estas se dan por caídas desde muy alto. Igual las personas que brincan desde altos de un segundo piso, Paracaidistas. también los ¿Cómo se llama ese deporte paracaidistas. donde se andan colgando de las paredes y las escaleras y los muros? Parkour. Parkour. Ese Parkour. parkour. Ese Parkour. parkour, cuando no alcanzan el borde de la barda y está ya en el segundo piso, pues la caída, imagínense, es bien intensa. Aunque aprenden a caer y rodar para repartir la energía, pues si no les da tiempo, la fractura es... Ay, ya se me frío el cabrón. Bueno, ¿qué más, Hugo? Ok, bueno, entonces estas se dan porque desde muy alto, y las personas requieren un tratamiento igual muy rápido, ya que este tipo de fracturas, este mecanismo es, se puede decir, de forma indirecta, ya que la caída provoca que lo que recibe este impacto es este hueso calcáneo, y sube esta energía hasta lo que es este pilón tibial, y lo fractura en muchos fragmentos, y pues requiere una reducción, como saben, como da inestabilidad de este tobillo, requiere cirugía, ¿no? Igual con tornillos, placas. Bueno, aquí principalmente son tornillos, ya que como son muchos fragmentos que se forman a partir de la fractura, pues se recomienda rápido lo que es la cirugía. Pero también se puede usar una tracción continua, al menos de tratamiento inicial, para acomodar lo que son los fragmentos. Aquí nos recomendaba que es una tracción continua con 6 kilogramos, y se recomienda lo que es la artrodesis también de forma inicial para este tipo de fracturas, ya que el pilón tibial pues es parte como tal mmm, mayor de la articulación, es una gran área articular. Entonces pues también nos recomendaba lo que son estas pequeñas prótesis para la reacomodación de lo que es la articulación del tobillo. No resultado. A ver, vamos a hablar ahorita otra vez, regresa la que me interesa. Dice el traumatólogo, híjole, tiene una fractura multifragmentada de la tibia distal. El tobillo está hecho pinol. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Ponle una tracción. Mételo a quirófano, métete un clavo de Steinman de 4.5 milímetros, se lo pones. ¿Sabes cómo, verdad? Ustedes van a decir, no. Dice, no, pero ahorita lo investigo. Eso nos gusta a los médicos, que maestros, pues, a los que damos. Que sí, tal vez no lo sepan, pero lo investigan, lo van a investigar. Y les van a dar la chance de meter un clavo que debe ir en el calcáneo. Pues localizan el calcáneo con el paciente ya sedado. A veces se hace muy crudamente, en vivo y a todo color, pero con anestesia local. De anestesias la zona por donde va a pasar el clavo, llegas al periósteo con aguja, con quilocaína, y tratas como de infiltrar un poquito el periósteo para que también se le quite el dolor. Sí duele, sí le duele al paciente de manera seria atravesarle un hueso vivo, aún con anestesia local. Pero es mucho menor que en vivo sin nada, ¿no? A fin de cuentas, metes el clavo, lo atraviesas el calcáneo, de lado a lado está el calcáneo así, lo atraviesas aquí. Y de ahí vas a amarrar la tracción, como la tracción de la pracondilia o de la meseta tibial en las fracturas fémur, malo distal. Le pones esa tracción y por ligamento taxia, toda la fractura se va más o menos a acomodar.
mantienes en tracción, esa fractura, que segurísimo es un edema severo, va a reducir en 3 días, le puedes poner un vendaje si gustas, contigo, y le mantienes en tracción así 3 días, le tomas radiografía y tal vez se vea mejor alineado y más acomodado. Tan mejor que puede ser que el traumatólogo diga, ¿sabes qué? Lo vas a dejar así, mes y medio, porque no hay manera de cómo acomodar, cómo hacer una reducción. Aquí le pusieron 4 tornillos, pues es permisible, a veces se meten clavillos, una plaquita. En la imagen de la derecha, operaron la tibia, pero no le pusieron nada al peroné. Miren cómo quedó el peroné todo suelto. No le pusieron plaquita, nada. Entonces, alinearlo lo mejor posible, y ahí dice después, artrodesis inicial. Ahora sí pasa la imagen de la prótesis. No ha dado muy buenos resultados esa prótesis, pero llega a usarse antes de pensar en la artrodesis, en pensar en quitar la articulación y fijar el tobillo. Imagínate tener fijo el tobillo, no puedes hacer movimiento de marcha, te limita horriblemente. Entonces, esas prótesis han evolucionado bastante y han llegado a funcionar una temporada. Una temporada puede ser 2, 5 años, tal vez 8 años, pero se afloja. Son muy inestables, hay poco hueso de superficie de contacto, se mueve, se luxa o es dolor permanente. Entonces lo que se hace es quitar todo y ya se fija la articulación como pues ya salvamento de la pierna, ¿no? Pero se fija el tobillo y ya queda bastante disfuncional el pie. Todavía ayuda que la parte anterior del pie y la subastragalina están funcionando. Entonces el pie no está absolutamente rígido, sino tiene cierta flexibilidad y el paciente se llega a adaptar más o menos bien, sí claudicando, sí limitado, pero llega a funcionar más o menos bien. Pero el tratamiento sería ese, ¿no? Entonces, cuando ustedes le piden que hagan una colocación de un clavo centromedular, perdón, un clavo de tracción, en el calcáneo no hay tanto problema. Aquí el riesgo es que si se van muy hacia anterior del astrágalo, del calcáneo, perdón, alcance a pasar cerca de donde está la arteria tibial posterior y la pasen a traer, pero es sumamente difícil. Se van mero en el cuerpo del calcáneo, no pasa eso, no es grave pues el asunto. En cambio, si les dicen la fractura supracondilia del fémur, sí hay que ir con más cautela porque pues, ahí está el canal de entrada de la arteria femoral, al canal de Hunter, que entra la femoral hacia la poplitea y sí se la pueden chupar, ¿no? Y ahí sí tienen problemas. Bueno, ¿qué más, Hugo? Creo que ya casi acabamos. No. Ya nomás queda lo que es la Eso no. ruptura de lo que es tendón de Aquiles, Eso ¿no? no. En ese caso ya terminamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y ya está. De mi parte ya es todo. Muchas gracias, Hugo. Muy prolongada tu plática, muy buena. Gracias. Pero sí. ¿Alguna duda, alguna aclaración, algo que quieran preguntar? Doc, en la última radiografía, sí bueno, no en la última, en la penúltima. No sé si la puedes poner, Hugo. Voy. Es que vi que tiene un tornillo, Doc, que va de la tibia y se inserta hacia al astrágalo. Entonces, eso no limitaría la. ¿Está? Ajá. O sea, pues ya le dieron la torre a la articulación, ¿no? O Sí, ahí le sería. está inmovilizando todo. Está fijando la articulación como tal. Esa Sí, es la artrodesis. exacto. Ah, ok. ¿Y en qué tiempo se retiraría ese clavo, doctor? ¿O así queda la articulación ya Que se fija? quede. Así queda. Es insuficiente. A mí se me hace muy precaria esa artrodesis. Un tornillo, pues tal vez atravesando el astrágalo. El tobillo hay muchas palancas ahí. Como es una parte horizontal que es el pie,
y una parte fija aquí, esta palanca fuerza y vence esos tornillos. Un sistema de fijación bastante intenso, muy firme. Incluso hay ocasiones en que el traumatismo fue tan severo que lesiona toda la parte posterior del pie, el retropié, incluyendo el tobillo. Entonces se mete un clavo transcalcáneo, y ya existe el clavo para artrosis del tobillo. Se mete por el talón y agarra el calcáneo, agarra el astrágalo y la tibia, como si fuera así un palillo atravesando el queso y el aceite. Se mete de abajo hacia arriba y se fija con pernos como si fuera un clavo centromedular. Entonces le da bastante estabilidad, se mete injerto en el sitio de donde era el tobillo para hacer la artrodesis y eso, no, pero eso es como opción tardía. No es agradable. Yo tuve una muchacha de 16 años que venía de copiloto peleando con su mamá, no sé qué, siempre estuvieron peleando. Y la señora se durmió en una recta entre Arriaga y Tonalá. Y se fue a dar contra un montículo, una camionetota. Y la niña, a la hora del choque, su pie se metió abajo de la silla. El copiloto. Acabó ahí. Y a la hora que la sacan, pues el tobillo estaba expuesto, el astrágalo completamente suelto y agarrado de un pellejito. Y perdió el astrágalo. Entonces, eso fue un pronóstico súper malo para ese tobillo. Artrodesa, la tibia, con el calcáneo directamente. Queda claudicando una chiquilla, imagínense, 16, 17 años. Y en la pérdida, doctor, del astrágalo no podemos. Doctor, disculpe. Y ¿Sí? un camión. En la pérdida de este caso de que la niña perdió el astrágalo, ¿no se le puede poner la prótesis que se mencionó antes? Sí, se intentó, pero pues si el astrágalo es el punto de apoyo. Pasa la imagen, Hugo, por favor, la siguiente de la prótesis. Fíjense, se apoya en el astrágalo. Si no tiene astrágalo, este es el astrágalo, miren, esto. Esta es la base del astrágalo, todo esto es el astrágalo. Entonces, la prótesis agarrada, soportada en su base, al astrágalo. Aquí tiene un plástico especial, un domo de plástico, que es lo que hace la articulación en sí. Pero si no tienes astrágalo, está hasta acá. Hasta acá. Todo esto no está. Entonces, la tibia, la parte es la plataforma inferior de la tibia, la tienes que apoyar al calcáneo. Con la pérdida de la parte anterior, el astrágalo que le da la alineación con el tobillo, con el pie, perdón. Entonces, no se puede poner. Se le intentó, se le hizo una prótesis especial. Bueno, le hicieron en México. Hay un maestro de cirugía reconstructiva que es oncólogo, traumatólogo, oncólogo, y le intentó hacer una prótesis. Él tiene un taller de órtesis y prótesis faciales. Y no jaló, se le luxaba, se le botaba y le dolía mucho. No funcionó. Es un pronóstico muy, muy malo. Estas lesiones suceden frecuentemente en, ¿cómo se llama esta enfermedad? Neuropatía diabética. El paciente tiene tanta deformidad o tanta inestabilidad que se fractura el tobillo, se hace pedazos, no consolida. Entonces, ahí los tensores de los huesos, perdón, de los osteocitos, pierden su capacidad de transmisión eléctrica y no se forma hueso. Entonces el paciente se le deforma el pie y no le duele y sigue deformándolo, sigue torciéndolo. Entonces hay que hacer una fijación, quitar la superficie de la tibia, alinear lo mejor posible el pie y fijarlo con un fijador externo, clavo, placa, etc.
Y aunque el pronóstico es muy reservado y muchos no pegan, poniéndole media ferretería ahí encima, sí consolida a pesar de la mala nutrición ósea que tiene el hueso ahí, en neuropatía diabética. Tobillo de Charcot, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? De las fracturas de, digo, la semana pasada. Doctor, en este tipo de fractura, ¿en cuándo podemos iniciar el tratamiento, la rehabilitación? Si tiene placa y tornillos, en 15 días ya le das ejercicio. Ya puede apoyar. Usando bastón o muleta, ya puede apoyar. Esos 15 días es para que no haya tanto edema, no por la fractura como tal. Y qué bueno que preguntaste esto porque es muy común que el paciente se queje de dolor persistente después de una cirugía. Y eso hay que aclararlo al paciente y generalmente el traumatólogo lo hace. ¿Sabe qué? Mire, tienes tu tobillo hecho pedazo y necesita cirugía. El pronóstico es reservado, puede quedar disfuncional, puede quedar limitación de movimiento y puede quedar con dolor. Entonces, una de las complicaciones frecuentes de esto, de veras no nos dijo complicaciones el tubo. Una complicación de estas son dolor persistente, perenne le llaman. Si le das buena rehabilitación, generalmente se quita. Pero el paciente va a estar varios meses, 6, 8 meses, con el tobillo hinchadito. Y se me pone caliente, doctor. Camino un poco y voy a la plaza, ya de regreso ya no aguanto el pie, se me hincha. Ese es normal de un tobillo lastimado. Doctor, y aunque ya hayan pasado años, ¿es normal que se siga inflamando? Ocasionalmente sí. Ya si el tobillo no fue tratado adecuadamente, viéndome camisa de 11 varas, puede ser que quedó inestable y esa inestabilidad hace que haya un poquito de macromovimientos y eso genere inflamación y dolor permanente, perenne, como lo estamos platicando. Puede ser que una reacción inflamatoria, generalmente al año, el paciente pide quitarse esa placa porque le duele. Y generalmente es la primera cirugía que hace el residente de primer año. Dicen, ¿sabes qué? Vas a operar, vas a quitar la placa. Le quitan la placa al paciente, pero el dolor persiste. Hay que tener cuidado porque puede ser que sea una lesión inflamatoria o haya inestabilidad porque quedó laxo el ligamento, no llevó la rehabilitación o al contrario, hay mucha fibrosis. Resolver eso, ¿no? Pero no es tan raro que siga con dolor. Hay que revisarlo, pero generalmente el dolor es así persistente. A veces se infiltra con esteroides la zona inflamada, donde persiste el paciente con dolor y no se le quita, se infiltra, se le pone xilocaína con metilprednisolona, Medrol se llama el nombre comercial, se le quita bastante por varias semanas, a veces algunos meses, y puede ser que mejore bastante, que cuando reaparezca el dolor no sea tan intenso. Pero qué bueno que lo preguntaste porque sí es una condición frecuente. ¿Alguien Gracias. más? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Quién más? Doctor, disculpe. ¿Quién? ¿Byron? Toma la palabra. Dale, Almetia. Yo. Bueno. Llega un momento, doctor, donde hay una complicación que hay que llegar a amputar. Sí. Sí. Cuando es una lesión, no por una fractura de tobillo, pero digamos que está de muy mala suerte el paciente y con el mecanismo de fractura o el aplazamiento que tuvo daño vascular y arterial y nervioso y tejido muy destruido. Puede ser que el resultado sea, ¿sabes qué? Hay que quitarla. O si hay una infección anaeróbica intensa, que eso es rarísimo. Yo no he visto un solo caso de un tobillo infectado tan severamente como para amputarlo.
Pero es un resultado que eso lo vemos cuando hay lesiones en el pie, más que en el tobillo. Lesiones severas en el pie, que mete el pie en una máquina y se la fractura, literalmente el pie. Y el pronóstico es mejor haciendo una amputación. Y la otra, pues común, que no tiene nada que ver con el caso, es que tenga una neuropatía y el paciente por neuropatía se le tenga que quitar el pie, ¿no? Por problemas circulatorios severos. Pero por lesiones de tobillo no, ni siquiera lesiones vasculares, Frank. Es rarísimo que pueda haber una lesión vascular por una fractura de tobillo. Tal vez si fue una fractura, ¿qué podría ser? Le pasó un camión encima, por supuesto, ¿no? Pero no, es muy raro. Es rarísimo. Existe el síndrome compartimental también en el pie. Cuando hay un edema muy severo de los dedos, se hace cortes longitudinales en la fascia dorsal del pie. Eso mejora. Puede ser una condición que pueda pensarse en amputación en algún momento dado, pero no es raro. Ahora hay unas prótesis de tobillo, de pie, muy buenas, o sea, casi el paciente pasa desapercibido en su vida cotidiana teniendo una amputación de un pie. O sea, es un resultado alentador. ¿Qué más? ¿Quién más? Doctor, tengo una última pregunta. Disculpe. ¿Dónde vas? ¿Mande? ¿Dónde Sí, vas? ya me tengo que ir. Hombre. Pero Pues es le que quería estuviste ahí toda la clase, ¿no? Yo te vi desde que empezaron la clase de ahí. ¿Mande? Ahí estabas desde que empezó la clase, ahí estabas en el coche. Sí, es que como estoy en el laboratorio de mi mamá, porque como vivo en un pueblo, en mi casa no hay internet. Estoy afuera de Estás su... robando internet. Sí. ¿Y no te dio calor, Cañas? No tengo el aire Prendido con acondicionado. clips. Ah, chido. Ah, burro. Y está mejor que tú. A ver, dime De entonces. pueblo, pero mamón, ¿va? Ah, Disculpe. A ver, dime. ¿Hay algún procedimiento para hacer la reducción del pie cuando haya una luxación o solamente se tracciona? ¿O hay, digamos, un procedimiento para hacer la buena Como una reducción? maniobra, una manipulación especial. No, específicamente cuando la luxación es posterior, como la que estamos platicando, que el malleolo se va hacia atrás, tienes que hacer flexión plantar y tracción del talón. O sea, en vez de tener el pie así, lo bajas para que el astrágalo tal vez salve la tibia que está anterior y ya luego hagas tracción, pero con el pie en equino. Ya que reduce, ya le haces dorsiflexión. Cuando te llega el pie, generalmente las fracturas de tobillo convencionales, el pie está girado, está colgado. Hay muchas imágenes en el fútbol que se ve el pie así todo chueco. Ahí lo único que hay que hacer es tracción y corrección. Y en ese orden. No lo quieras enderezar primero y luego traccionar, sino como está así chueco, lo agarras del talón y del dorso del pie, lo jalas y lo pones en su lugar. El 90% de las veces se acomoda lo suficiente. Si lo sueltas, se vuelve a caer, se vuelve a luxar. Entonces, haces la tracción, haces la reducción, agárralo de los dedos o alguien que lo agarre de los dedos y eso va a mantener la reducción en su lugar mientras tú pones la venda o la férula o la inmovilización temporal. Cuando llega al hospital y tuvo una luxación y ya está reducido, pero tiene edema, el traumatólogo te va a decir que le pongas un yeso, una férula, y si lo dejas caer el pie y le pones la férula, va a quedar luxado. Otra vez le dices a la enfermera o asistente, agárralo de los dedos mientras yo le pongo la férula. Y eso mantiene la reducción del tobillo mientras tú pones la férula. Esas férulas sí, ustedes segurísimo, alguno de ustedes lo va a tener que poner alguna vez en su vida. Es muy común la lesión de tobillo. Hola, sí, buenas tardes, adiós. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? No. No, ¿Ya nos vamos? yo creo. Ya Doc hace hambre.